Vamos a retomar el texto de Peter y Christa Bürger, La desaparición del sujeto. Estábamos en el capítulo 2 y nos quedan por ver Pascal y La Rochefoucauld. Tomemos por Pascal. Hay que aclarar que Pascal va a hacer una crítica a Descartes y a Montaigne. Fíjense que está ubicado a comienzos, su pensamiento a comienzos del siglo XVII. ¿Sí? Nace en 1623, muere en 1662. ¿Qué es lo que va a hacer? Pascal va a cuestionar en sus pensamientos, le pensé, cuestiona la autoconfianza y la autocerteza del yo. ¿Quién había hablado de autocerteza? Descartes. Por eso Bürger trabaja el apartado dedicado a Pascal en línea con la crítica que hace Pascal a estos dos pensadores. Acuérdense que Descartes murió en 1650, así que son contemporáneos. La modernidad ha producido autores, dice Bürger, que han expresado justo lo que esta época no quería saber de sí. Esto vale para el siglo XVII, vale para Pascal y para La Rochefoucauld, porque en esta línea van a estar los dos, pero lo van a cuestionar de otra manera. Los pensées y lleva un acento. Los pensées de Pascal son textos póstumos, son fragmentos de un proyecto, de una suerte de apología del cristianismo. Noten qué extraño, ¿no? Porque Descartes pone en duda a Dios, venimos con el pensamiento de Montaigne, donde también está puesto en duda, y de pronto aparece Pascal tratando de recuperar alguna creencia en Dios. Bürger no lo toma, pero yo les cuento, porque es muy citado, lo que se denomina la apuesta de Pascal. Aparte es interesante cómo lo plantea. Incluso es bastante simpático también cómo lo plantea. Lo que dice Pascal, la apuesta de Pascal, así se conoce, es que es más rentable creer en Dios. Poco antes de morir, él se hace cristiano y se hace asceta. Y la apuesta es un argumento usado en la discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. Textualmente dice: aun cuando la probabilidad de que Dios exista fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez será compensada por la gran ganancia que se obtendría. Entonces, el argumento de Pascal tiene 4 posiciones que él examina, y la primera sería: podés creer en Dios. Si existe, entonces vas al cielo. Quiere decir que si crees en Dios, tenés ganancia, vas al cielo. Segunda posibilidad: podés creer en Dios. Si no existe, entonces no ganas nada, pero tampoco perdés. Como que es rentable creer en Dios, porque si no existe, bueno, no vas al cielo, pero tampoco perdiste demasiado. Tercera posibilidad: podés no creer en Dios, y si no existe, entonces tampoco ganarás nada. No crees en Dios, no vas al cielo, pero no ganás, no perdés. El problema está en la cuarta: podés no creer en Dios, y si existe, el problema es que no vas a ir al cielo. Por lo tanto, así planteado en las 4 opciones, te conviene creer en Dios. Retomo, en este contexto, este tipo de pensamiento está muy distante de Montaigne y de Descartes. Decía,
que Pascal, como hombre religioso, él capta en Montaigne y en Descartes su desinterés por Dios, y por eso los critica duramente. Critica a Montaigne porque Pascal sostiene que al hombre no lo caracteriza la abundancia, esa abundancia de la vida interior, sino que al hombre lo caracteriza el vacío. Esto es un punto importante. Al hombre, esto es casi central en el pensamiento de Pascal. Que al hombre lo caracteriza el vacío. Justamente lo que dice Pascal es que el hombre necesita permanentemente de actividad. No importa hacia dónde se dirija esa actividad, pero precisa llenar este vacío. Esto que él va a denominar divertissement, que está traducido como esparcimiento, pero de ninguna manera hay que entenderlo como si fuera un entretenimiento propio de nuestro siglo. Nada que ver con todos los productos de la industria cultural. Esto, el divertissement, traducido como esparcimiento, de manera complicada, es polémica la traducción, es preferible usar la palabra que él usa, es aquello que necesita para llenar el vacío el hombre. Es decir, en divertissement entra cualquier acción humana en general. El hombre, haga lo que haga, dice Pascal, siempre intenta escapar al vacío. El vacío le es propio, lo constituye, no está fuera, está en sí. El hombre tan solo está consigo mismo, cae en el tedio vital. Ese tedio vital es el ennui. Solo, vamos a poner el hombre solo, cae, fíjense, en el tedio vital. El denominado divertissement es la única salida a la existencia del mundo interior que le queda al hombre. Por eso va a haber una crítica también al sujeto cartesiano, porque el sujeto cartesiano, ese sujeto de la modernidad paradigmática, que se convierte en el centro, siempre intenta someter el vacío. Está criticando a Descartes cuando piensa así, porque Descartes crea el fundamento teórico para lo que se supone que es la actividad de conquista del mundo que está afuera. La idea es que siendo él, Descartes, el yo cartesiano, una interioridad, entonces puede dominar y someter al mundo exterior. Ese mecanismo es el que está criticando Pascal. ¿Por qué? Porque Pascal cree que la razón es débil. ¿Ven? Que es contrario al pensamiento cartesiano. Que el estar a merced del miedo es característico del yo. El yo está a merced de la imaginación y del miedo. Piensen que acá hay un hombre de fe, no es casual que aparezca el vacío, ¿no? En Pascal hay un enfrentamiento a lo que se está viniendo como espíritu moderno, porque
en el espíritu moderno no hay lugar para este vacío. Hay una fortaleza del yo que él la está presentando de modo débil. Inserta el miedo, y el miedo está ligado a ese vacío. Pascal sostiene justamente que esta pérdida de la que estamos hablando solo se puede salir y superar con Dios. Se supera ese vacío con Dios. Dirigiéndose a Dios. Desde luego que con esta posición mal puede convenir en el escepticismo de Montaigne. En Pascal, justamente, el pensamiento revela la dignidad del hombre. No está despreciando el pensamiento, Pascal. Justamente el pensamiento revela la dignidad del hombre. Pero ¿cuál es el problema que ve Pascal como hombre de fe? Que el pensamiento lo vuelve arrogante al yo. Le impone o lo caracteriza una soberbia que no es propia del creyente. Incluso piensa que el pensamiento humano, hasta una mosca puede distraerlo. Porque es la idea de que si yo estoy pensando sola en un cuarto, vuela una mosca y me distrae en mis pensamientos. Ahí hay una debilidad contraria al yo fortalecido de Descartes. Igualmente, uno puede ver que en Pascal hay igualmente elementos de Montaigne. Hay elementos de Pascal también. De Montaigne, él acepta que las conclusiones que saca Montaigne están en relación a la sabiduría de la vida que tiene Montaigne, a la sabiduría vital. Y el trabajo que presenta Bürger, que es el trabajo que le interesa a Bürger. Bürger siempre está pensando en tensiones. Entonces, por eso el planteo que hace de Pascal se encuentra siempre en tensión. Es como si se acerca a Descartes y se aleja. La argumentación pascaliana que hace Bürger se acerca a Descartes y luego se aleja. Van a ver que él lo presenta de esta manera, Pascal, siempre en tensión. Pero en general, fíjense, vayan leyendo que es el modo de pensar de Bürger. En un ratito vamos a detenernos un poquito más ahí. En conclusión, lo que Pascal intenta hacer es reconducir a la fe al hombre moderno, al hombre que es honesto, pero teme, es como si fuera el último. No es una actitud nostálgica, pero sí es un pensamiento que intenta reconducir porque teme que se está perdiendo a Dios. Como si fuera un último manotazo. Va percibiendo lo que se viene e intenta, incluso seduciéndolo con la apuesta que les leí. Como así, bueno, ¿qué te cuesta creer? En definitiva vas a ganar, pase lo que pase, Dios exista o no exista, si crees, vas a ganar. Está, de esta manera, deteniendo el salto del pensamiento occidental hacia la modernidad. Claro que, tal como dice Bürger, fracasa. Lo intenta, pero no le va bien. Porque no se puede detener. De todos modos, algo muy interesante para tener en cuenta es que Nietzsche tiene en cuenta a Pascal, así como tenía en cuenta a Montaigne. Porque hay cierto escepticismo en Montaigne que le resulta muy atractivo a Nietzsche, que falta para que aparezca, pero también le interesa de Pascal esta noción del vacío. Como el vacío como algo constitutivo del hombre, porque va a estar en contra de
las autocertezas e interioridades modernas respecto del yo. Pasemos al siguiente autor, a La Rochefoucauld. Vean que esto lo dejo ahí planteado porque lo comparte con Pascal. La Rochefoucauld nace en 1613 y muere en 1680. Acuérdense que Descartes muere en 1650. Son contemporáneos, es un poco más joven la Rochefoucauld, obviamente. Todos son siglo XVII. La Rochefoucauld es un pensador muy poco trabajado, pero es un pensador muy interesante. Él es protestante, es miembro de la alta nobleza, ha participado en ciertas intrigas en contra del cardenal Richelieu, sin éxito. Él adhiere al frente anti-absolutista, ¿sí? Es la corriente política que se opone a la monarquía por derecho divino, y como no tiene éxito, como es un perdedor de la historia, decide retirarse. Tiene varios fracasos y se retira a sus propiedades. Acuérdense que es un noble. Toda su actividad política fue un fracaso. Entonces se retira. Está herido, está mutilado, son heridas de guerra. Y cuando regresa a París, comienza a escribir sus máximas. Las escribe junto a Madame de Sablé, que Madame de Sablé tenía una agudeza psicológica bastante profética, la Rochefoucauld también. Desarrolla la Rochefoucauld dotes de observador. Un observador, es muy interesante lo que hace, porque es de una crudeza consigo mismo notable. Él distingue detrás de las virtudes de los hombres un concepto central de la Rochefoucauld, que es el amor propio. El amor propio descubre, no se olviden que para que aparezca Freud falta mucho, Miren el siglo XVII, y descubre que detrás de las virtudes de los hombres nobles se esconde el amor propio. Descubre también que el yo se equivoca respecto de los verdaderos motivos de su acción. Fíjense que tempranamente está descubriendo una suerte de autoengaño, pero no para los demás, sino que es un autoengaño para uno mismo. Él escribe en 1665 las máximas, Maxime. Estas máximas son la teoría del amor propio. El amor propio para la Rochefoucauld es impulsor, como si fuera un motor impulsor de la acción humana, pero a la vez es instancia de autoengaño. El amor propio impulsa la acción humana al tiempo que es fuente de autoengaño.
el amor propio nos engaña a nosotros mismos y habría que trabajar. Fíjense que está, si en el otro había un vacío, si en Pascal, en el otro pensador, había un vacío, acá hay un motor del yo que es el amor propio. Tras los hechos más nobles, dice la Rochefoucauld, hay momentos egoístas, escondidos al propio yo. Descubre que el yo es la sede de la razón, ¿sí? Pero también es la sede del autoengaño. Entonces, el yo de la Rochefoucauld es sede de la razón, y ahí estaríamos en línea con los anteriores, pero también el yo es la sede del autoengaño. Hay que ver cómo él, desde su vida personal y desde sus derrotas, desde sus heridas y sus mutilaciones, logró desde ese fracaso que le fue propio un conocimiento. En algo, en algún punto, en algo dialoga con Montaigne, porque ambos se autoexaminan. Uno podría decir, bueno, Descartes también, sí, pero hay algo de fortalecimiento y acá hay algo del error, del fracaso, que te motoriza a sacarle velos a tu yo. Acá en la Rochefoucauld será la introspección del fracasado, del herido de guerra y de aquel que se resignó a que no va a tener éxito. Es el vencido de la historia. Por eso él funda una tradición en la que van a conectar, dije hace un ratito, Nietzsche, pero también Adorno. Y obviamente Freud. Primero Freud, porque por eso Adorno, que está influido fuertemente por el psicoanálisis, por Freud y por Lacan, también van a recuperar esto. Si es la idea, o el camino más que la idea, el camino, el sendero, de descubrir sin reparos ni autodefensas, porque hay que ser bastante salvaje con uno mismo, ¿no? Para no tratar de autojustificarse. Hay que ser salvaje en el autodescubrimiento del yo, con uno mismo. Siempre uno intenta justificar, hasta los errores intenta justificarlos. La Rochefoucauld, salvajemente con él mismo y con su fracaso, trata de desvelar qué hubo detrás de eso que parece una virtud. Es el descubrimiento, es decir, es el camino de descubrir sin reparos los mecanismos de la acción humana. Claro, alguien podría preguntar, bien preguntado, si el yo tiene sede en el autoengaño, ¿cómo puede hacer la Rochefoucauld para desentrañar esto? ¿No es un autoengaño más? Es que lo que dice la Rochefoucauld es que el amor propio no es capaz de penetrarse con la mirada a sí mismo. Las vías por las que se realizan las metas pulsionales, los instintos, están tan enmarañadas que le quedan ocultas al propio yo. Él habla justamente de los abismos, habla de la oscuridad, abismos y oscuridad del amor propio, que es oscuro, abismal. Este autoexamen conlleva mucho dolor. La conciencia no es capaz de penetrar ahí. Noten que lo dice 200 años antes que Freud. Es hermoso, ¿no? El amor propio es deseo sin límites.
Y el amor propio es aquello que se puede adherir a todo. Se adhiere a todo, y es deseo sin límites. Noten que, acuérdense que después viene Lacan mucho más tarde y empieza a hablar de deseo. Está diciendo el amor propio, aquello que es inaccesible a sí mismo, porque el yo tiene su sede en el amor propio. Entonces, decir amor propio y yo está ahí, ¿no? El amor propio es inaccesible a sí mismo y puede incluso revolver los intereses del yo. Entonces, con esto podemos aclarar que el amor propio es exactamente lo contrario al yo cartesiano. El yo, lo que descubre la Rochefoucauld, es lo que le interesa a Bürger también, es que el yo no es solamente instancia de conocimiento, como sería el yo cartesiano. El yo no es solamente instancia de decisión racional, no solamente, porque en un punto es, ¿no? Pero no solamente. Sino que para la Rochefoucauld el yo es instancia de autoengaño. Es un pensamiento que en algún punto reacciona contra cierta melancolía que se puede leer en Pascal. Es un pensamiento agudo y básicamente lo que lo caracteriza es la capacidad de autoanálisis radical. Con esto cerramos el capítulo 2 y vamos a retomar, como les había prometido, el trabajo inverso. Ahora sí vamos a la introducción.